Una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de iniciar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, los dejo con el video, que lo disfruten. Continuando con la historia. Al siguiente día vemos a Goten hacer su rutina como si nada, pero al buscar a Trunks no lo vio por ningún lado, pensando que estaba afuera, pero al salir de la casa no lo ve por ninguna parte, preocupándose un poco por esto, decidiendo buscar su presencia, pero después de varios minutos Goten abre los ojos algo sorprendido ya que no sentía su presencia, llegando a la conclusión de que había bajado su poder para entrenar a solas, no dándole mucha importancia, decidiendo descansar un par de días para seguir con su entrenamiento. El día pasó y cuando Goten se iba a la cama, sintió una corriente de viento, decidiendo asomarse para ver de qué se trataba, dándose cuenta que era Trunks, el cual tenía una cara muy seria y algunas partes de su traje estaban rasgadas, a lo que Goten decide no confrontarlo y se va rápidamente a su cama para que no levante sospechas, pero con la misión de averiguar qué era lo que estaba pasando. Al siguiente día, Goten se despierta primero que Trunks, pero este no se levanta de la cama y deja sus ojos entreabiertos para esperar el momento en el que Trunks se levante, pasando un par de minutos en los cuales Goten estaba por quedarse dormido, pero alcanza a ver cómo Trunks se estaba levantando, quitándosele el sueño, esperando a que Trunks saliera de la habitación, y hecho esto Goten se levanta muy sigilosamente colocándose su doji de combate y este se asoma por una ventana, viendo que hacía Trunks hasta que este salido de la casa y empezó a elevarse al cielo, alertando a Goten, el cual baja todo su ki y también sale de la casa y cuando ve que Trunks estaba a una distancia prudente. Goten también empieza a elevarse empezando a seguir a Trunks, el cual de la nada aumentó la velocidad, asustando a Goten, el cual por poco le pierde el rastro, pero después de varios minutos Trunks se detiene en seco y empieza a descender con dirección de una cueva, siendo seguido de lejos por Goten, el cual se hace en la entrada de la cueva, viendo como Trunks estaba sentado en pose de meditación, sorprendiendo un poco a Goten porque no entendía qué hacía en este sitio y haciendo esto ya que cerca de la casa lo podía hacer sin problemas, pero con curiosidad sigue viendo qué era lo que hacía y minutos después ve como del cuerpo de Trunks sale un aura morada, dejando impactado a Goten, el cual sigue observando viendo como Trunks empezó a generar una esfera de ki morada, la cual minutos después la lanzó en contra de un objeto, el cual de inmediato empezó a desaparecer, no dejando ningún tipo de rastro, impactando a Goten por esto, el cual estaba por retirarse hasta que escucha a Trunks decir: estoy a muy poco de dominar esta energía y cuando lo logre me desharé del fastidioso de Goten y así poder seguir con mis planes de crear más vida a mi antojo. Y ser el rey. Dejando en shock a Goten, el cual rápidamente se retira del lugar, quedándose sorprendido ya que no pensaba que Trunks fuera capaz de hacer eso, estando muy seguro que había pasado algo muy malo, decidiendo investigar qué pasaba. Después de varios minutos Goten llega a su hogar y se dirige a un lugar de la casa y empieza a meditar utilizando una de sus técnicas secretas, mirando el pasado no logrando encontrar nada raro, hasta que después de varios minutos logra ver un momento en el cual ellos dos estaban durmiendo como costumbre, no viendo nada raro en un principio, decidiendo salir de ese momento hasta que logro ver como una especie de energía morada entró en la habitación, la cual ingresó primero en el cuerpo de Goten, pero segundos después esta fue expulsada de ese cuerpo, decidiendo ingresar en el otro cuerpo, tratándose del de Trunks, pasando algunos segundos, viendo como Trunks se empezó a mover un poco, pero después de varios segundos Trunks seguía durmiendo con total normalidad. Después de ver esto Goten deja de usar su técnica, estando muy agitado ya que esa técnica le generaba un gasto considerable de energía, pero en shock no logra explicar de dónde había llegado esa energía, pero de algo sí estaba seguro y era que esa energía había sido la causante de los cambios repentinos que tuvo Trunks. Decidiendo pensar en alguna manera o crear alguna técnica la cual logre liberar la energía que tenía Trunks en su interior, pero esto lo hizo en secreto para que Trunks no se enterara de lo que planeaba hacer. Con todo listo Goten empezó con su cometido creando y analizando diferentes escenarios con el fin de hallar alguna forma, pero en un inicio no lograba tener algún indicio. Desde este acontecimiento pasaron varios días, los cuales se ve como Goten y Trunks se habían distanciado bastante hasta el punto de que ya ni cruzaban miradas ya que cada uno estaba con un objetivo en mente, que por su parte Trunks era eliminar a Goten de la existencia y Goten era lograr de alguna manera sacar la energía que tenía Trunks en su interior.
Pasaron meses y un día como cualquiera Trunks había terminado de perfeccionar su mejor técnica por lo que con todo listo sale de la cueva en busca de Goten tardando varios minutos y cuando llega a la casa empieza a buscar a Goten viendo que ésta estaba en una silla tomando el sol, colocando una sonrisa empezando a cargar su técnica llamándola Aka y cuando la tenía lista la lanza con gran furia mientras gritó, «Muerte Goten, por fin me desharé de tu insignificante existencia». Viéndose como la silla donde estaba Goten empezó a desintegrarse no viéndose rastro de nadie, sacándole una sonrisa a Trunks el cual se da la vuelta y ve a Goten el cual lo estaba mirando fijamente, dejando en shock a Trunks el cual enojado dice, «Pero ¿cómo se supone que sobreviviste si estabas allá totalmente distraído?» Respondiéndole Goten, «No pensé que ibas a caer en ese truco tan barato, eso simplemente era un clon, por otra parte, ese acto me hace confirmar mis sospechas de que estás siendo controlado por algún tipo de energía o lo que sea que esté pasando contigo». Dejando un ambiente tenso entre ambos seres, hasta que Trunks levanta lentamente su cabeza viéndosele una sonrisa malvada hablando. Jeje, veo que ya te diste cuenta de lo que estaba pasando, la verdad ya tenía mis sospechas, de que te habías dado cuenta de lo que planeaba, pero algo que no analizaste es que nadie me está controlando, yo decidí aceptar esta energía en mi interior, fue un día mientras estaba durmiendo, la energía ingresó en mi cuerpo y cuando sentí todo el poder que tenía y las capacidades que podía alcanzar si me lo proponía, decidí hacerme con esta energía y en vez de que la energía me controlara, yo controlé a esa energía y la hizo parte de mí. Dejando en shock a Goten el cual algo sorprendido dice, entonces si no estoy mal tú ya tenías la intención de asesinarme algún día. Sonriendo nuevamente Trunks, estás en lo correcto Goten, yo desde hace unos años quería matarte ya que me fastidiaba tu actitud además de que interferías en mis planes, pero no lo hizo antes ya que sabía que me ibas a derrotar porque tenía muy claro que eras más poderoso que yo, pero ahora esto ha cambiado bastante. ¿Qué es lo que pasará? ¿Quién será el ganador de esta pelea que se avecina? ¿Será verdad que Trunks tenía desde un inicio planeado asesinar a Goten o esa energía cambió totalmente los pensamientos de Trunks? Esto y mucho más en un próximo capítulo. Continuing with the story. The next day we see Goten doing his routine as if nothing had happened, but when looking for Trunks he did not see him anywhere, thinking that he was outside, but when he left the house he did not see him anywhere, worrying a little about this. Deciding to look for him, he concluded that he had lowered his power to train alone, not giving it much importance, deciding to rest for a couple of days to continue with his training. The day passed, and when Goten was going to bed, he felt a current of wind and decided to look out to see what it was, realizing that it was Trunks who had a very serious face and some parts of his suit were torn, to which Goten decides not to confront him and quickly goes to his bed so as not to raise suspicions, but with the mission of finding out what was happening. The next day, Goten wakes up before Trunks, but Trunks does not get out of bed and leaves his eyes half open to wait for Trunks to get up, passing a couple of minutes in which Goten was about to fall asleep. But he managed to see how Trunks was getting up, losing sleep, waiting for Trunks to leave the room, and once this was done, Goten got up very stealthily, putting on his combat doji, and he looked out of a window, seeing what was happening. Trunks until he left the house and began to rise into the sky, alerting Goten, who lowers all his ki and also leaves the house, and when he sees that Trunks was at a safe distance. Goten also begins to rise, starting to follow Trunks, who suddenly increased his speed, scaring Goten, who almost lost track of him, but after several minutes Trunks stops short and begins to descend in the direction of a cave, being followed from afar by Goten, who is at the entrance of the cave. Seeing how Trunks was sitting in a meditation pose, surprising Goten a little because he did not understand what he was doing in this place, and doing this since nearby of the house he could do it without problems. But with curiosity, he continues to see what he was doing, and minutes later, he sees how a purple aura comes out of Trunks' body. Leaving Got shocked, in which he continues to see how Trunks began to generate a sphere of purple ki, which minutes later, he threw against an object which immediately began to disappear, not leaving any type of trace, shocking Goten for this, who was about to leave until he heard Trunks say,
I'm very little away. To master this energy, and when I achieve it, I will get rid of the annoying Goten, so I can't continue with my plans to create more life as I wish. And be the king. Leaving got shocked, in which he quickly leaves the place, being surprised, since he did not think that Trunks was capable of doing that, being very sure that something very bad had happened, deciding to investigate what was happening. After several minutes, Yudam arrives home and goes to a place in the house and begins to meditate using one of his secret techniques, looking at the past, failing to find anything strange, but after several minutes he manages to see a moment in which the two of them were sleeping as usual, not seeing anything strange at first, deciding to leave that moment until they managed to see how a kind of purple energy entered the room, which first entered Goten's body, but seconds later it was expelled. Of that body deciding to enter the other body, in the case of Trunks, spending a few seconds, seeing how Trunks began to move a little, but after several seconds, Trunks continued sleeping normally. After seeing this, Goten stops using his technique, very agitated, since that technique generated a considerable expenditure of energy, but in shock he cannot explain where that energy had come from, but one thing he was sure of was that that energy had been the cause of Trunks' sudden changes. Deciding to think of some way or create some technique which could release the energy that Trunks had inside him, but he did this in secret so that with everything ready, Goten began his task by creating and analyzing different scenarios in order to find some shape, but at first I couldn't get any clue. Since this event, several days passed, and it was seen that Goten and Trunks had distanced themselves quite a bit to the point that they no longer even exchanged glances since each of Goten was out of existence and Goten was somehow able to extract the energy that Trunks had in his inside. Months passed, and one day, like any other, Trunks had finished perfecting his best technique. So, with everything ready, he left the cave in search of Goten, taking several minutes, and when he arrived at the house he began to look for Goten, seeing that he was in a chair sunbathing. Seeing how the chair where Goten was began to disintegrate, leaving no trace of anyone, making Trunks smile, who turns around and sees Goten, who is staring at him, leaving Trunks in shock, who angrily says, "But what? How are you supposed to survive if you were there totally distracted?" Answering Goten, "I didn't think you were going to fall for that cheap trick. That was simply a clone. On the other hand, that act makes me confirm my suspicions that you are being controlled by some kind of energy or whatever is happening with you." Leaving a tense atmosphere between both beings until Trump slowly raises his head, seeing an evil smile speaking. "I see that you already realized what was happening. The truth is I already had my suspicions that you had realized what I was planning, but something that you did not analyze is that no one is controlling me. I decided to accept this energy inside me. It was one day while I was sleeping. The energy entered my body, and when I felt all the power I had and the capabilities I could achieve if I set my mind to it, I decided to take hold of this energy, and instead of the energy controlling me, I controlled that energy and made it part of me." Leaving Goth in shock, in which he somewhat surprised says, "Then if I'm not wrong, you already had the intention of murdering me one day." Smiling again, Trunks, "You're right, Goten. For a few years I wanted to kill you because your attitude bothered me and because you interfered with my plans. But I didn't do it before because I knew that you were going to defeat me because I was very clear that you were more powerful than me. But now this has changed a lot. What will happen? Who will be the winner of this upcoming fight? Could it be true that Trunks had planned to murder from the beginning? This and much more in a next chapter. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta teoría y si fue de su agrado, ya saben, denle like, suscríbanse y compártalo con todos sus amigos para que este canal siga creciendo y lleguemos a la meta de 50,000 subs. Por último, una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de terminar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías.
Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, hasta una próxima teoría. Bye bye.